¿Qué pasa cuando constantemente nos encontramos desconfiando e incluso a veces temerosos de las mismas fuerzas del orden que supuestamente están para defendernos? Cuando dudamos de la capacidad del juez para ofrecernos e impartir justicia. Cuando lejos de sentirnos representados por nuestros representantes políticos, solo nos inspiran escepticismo y desconexión. ¿Qué sucede cuando miramos alrededor y lo único que se nos viene a mente es qué pasó con mi país? ¿Qué pasó con mi sociedad? ¿Qué pasó con mi nación? ¿Qué pasó con mi comunidad? Estos días me han forzado a reconocer la creciente fragilidad de la democracia, entendida como un sistema de gobernanza anclado en la participación ciudadana y donde el objetivo es el bien común expresado a través de distintos mecanismos para evitar precisamente que los intereses de unos pocos primen sobre aquellos de muchos. Creo que en gran parte esta crisis de institucionalidad es nuestra culpa por habernos dejado distraer, por dejar que nos abrumen con disparates y sin sentidos, por tirar la toalla y dejar de participar, de involucrarnos, de cuestionar, de exigir mejores políticos y mejores argumentos. Y en su lugar, habernos dicho, ¿ya qué importa? ¿Qué voy a poder hacer? No puedo ir contracorriente. ¿Qué vamos a hacer? Así son las cosas. El problema es que sí importa, e importa muchísimo, porque esa desidia, por llamarlo de alguna manera, tiene un costo a largo plazo. Ni siquiera hablemos del corto plazo. Tiene un costo altísimo a largo plazo. Es como una cuenta a pagar que cuando llega no nos deja más opción que preguntarnos en qué momento se fregó esto. Hola y bienvenidos a una nueva exploración en Úrsula Pfeiffer POV, Point of View. Si estos temas te parecen importantes, apóyanos con un like, síguenos por redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pero bueno, volviendo a aquella pregunta que cada vez más de nosotros nos encontramos formulando, la respuesta es que nunca hay un momento. La pérdida de nuestra institucionalidad, nuestra democracia, se da como un producto de una avalancha de incidentes y actos, algunos grandes y otros, la mayoría aparentemente pequeños, pero cuyo volumen nos abruma y peor aún, nos entumece. Es por esto que es importante separar la paja del trigo, vale decir, luchar contra las tácticas de distracción y forzarnos a mantenernos atentos. Para esto podemos usar preguntas como herramientas de ayuda y si no lo han visto los invito a que vean nuestro episodio anterior donde les compartimos precisamente algunas preguntas que pueden ayudarlos a la hora de reconocer estas tácticas de distracción política. Pero bueno, muchas veces tendemos a centrarnos en los temas de corrupción como los más urgentes, pero yo ofrecería la idea de que lo más grave son los actos que recortan nuestros derechos, porque la corrupción es más un síntoma de un sistema sin control ciudadano más que una causa. En un sistema con alta participación ciudadana y con instituciones fuertes, es mucho más difícil que se instale la corrupción como hecho cotidiano. Como ya muchos de ustedes saben, tiendo a centrarme en Perú y Estados Unidos y los uso como ejemplo porque es lo que conozco a plenitud de primera mano, pero los invito a que encuentren en los ejemplos que les doy, que les brindo, similitudes con su propia realidad. Vean más allá de lo cosmético, de lo anecdótico. Encuentren esos puntos en común con su propia experiencia. En nuestro sistema globalizado, además, nuestros retos siempre son más similares de lo que aparentan ser a primera vista. Más allá incluso de idioma, y hoy me atrevería a decir que más allá de cultura, hay puntos en común que podemos encontrar precisamente cuando dejamos de ver la paja y nos fijamos en el trigo, cuando dejamos de ver las circunstancias para fijarnos en la esencia. Entonces, creo que la estocada final a la institucionalidad, por ejemplo en el Perú,
no fue la creciente y continua corrupción dentro de una república que nació prematuramente, desde mi punto de vista, sino el ataque ya no soslayado, sino frontal del gobierno de Alberto Fujimori contra instituciones fundamentales para el derecho individual, como son el Poder Judicial, la prensa independiente y entidades dispuestas para la defensa del trabajador, así como el debilitamiento, sino la cuasi erradicación de servicios básicos como la educación y el sistema de pensiones, con un poder judicial expuesto a fuerzas de intereses externos y eliminada la estabilidad laboral, puesto en peligro la tranquilidad mental de millones de peruanos que de pronto se encontraron forzados a ganarse la vida en la informalidad o en una pseudo informalidad, donde aún en el sector formal se normalizó lo que se llama contrato por servicios o contrato por prestación de servicios u honorarios, donde se les movió de la planilla laboral, de la estabilidad laboral, supuestamente para fortalecer al sector empresarial, pero al mismo tiempo se debilitó al ciudadano. Una sociedad donde el ciudadano se encuentra distraído por su esfuerzo de sobrevivir mes a mes o contrato a contrato, donde el sistema judicial y la prensa han perdido su autonomía y los recursos necesarios, además, para cumplir con su labor de impartir justicia y alertar de las injusticias, es una sociedad propicia para que aflore la corrupción, para que se pierda el control ciudadano. ¿Por qué? Porque precisamente el ciudadano abrumado deja de participar activamente del sistema, deja de pensar, analizar cuáles son los argumentos que se están utilizando, por ejemplo, en el campo político. ¿Qué es lo que están haciendo los oficiales electos? Las personas que supuestamente deberían estar defendiendo sus intereses. Entonces, tomando en cuenta el ejemplo o el caso que nos presenta Perú, como tantos otros países, donde instituciones que eran débiles desde su creación terminaron por sucumbir a intereses particulares, hay serios motivos para preocuparse, diría yo, al mirar Estados Unidos, pese a su histórica salud institucional. Precisamente esto se halla al corazón de un reciente artículo editorial del Brennan Center for Justice de la Facultad de Derecho del New York University, NYU, cuya misión de esta institución se dedica o, digamos, es promover precisamente políticas públicas en favor de una sociedad democrática. Es decir, este centro tiene por misión fortalecer la democracia. Y bueno, en este artículo, en esta editorial, este artículo titulado Rompiendo la Ley, es más, y escrito por el CEO y presidente de la institución, Michael Waldman, nos dice, o pone en palabras lo que muchos venimos sintiendo. Una sorpresa y una consternación por cómo, y aquí cito textualmente a Waldman, el presidente y el hombre más rico del mundo han atacado gran parte del gobierno. Y esto a través de acciones que violan la Constitución, los estatutos o en algunos casos ambos. Obviamente, Waldman se está refiriendo al presidente Donald Trump y al multimillonario de origen sudafricano Elon Musk. Pero creo que la consternación y la sorpresa a la que hace referencia Waldman no se centra tanto, al menos en mi experiencia, en estos dos personajes o en las acciones de estos dos personajes. De alguna manera me parece que era de esperarse. Creo que la consternación está más en la aparente incapacidad del sistema mismo de neutralizar las acciones que van en contra de sus instituciones. Lo que ha demostrado este circo y pan, o pan y circo, como cubrimos en un episodio anterior, es la debilidad de este sistema institucional y hasta qué punto se encuentra en este momento
en el lugar, en el estandarte de la democracia, en una lucha día a día, minuto a minuto, por sobrevivir. Les voy a dar algunos ejemplos. Por un lado están las órdenes ejecutivas que pusieron fin a la ciudadanía por nacimiento, establecida en la enmienda número 14 de la Constitución de Estados Unidos. También está la decisión de mandar a inmigrantes indocumentados al Centro de Detención Militar de Guantánamo, originalmente destinada para aquellos acusados de crímenes contra el Estado y donde todos estos años hemos seguido las noticias específicamente de aquellos, por ejemplo, involucrados en los ataques del 11 de septiembre o del 9/11, como se le dice en inglés, ¿no? September 11th. También está el virtual desmantelamiento de USAID, la Agencia Estadounidense de Ayuda Internacional, y que si hablamos de poder económico a nivel mundial, muchos describían como la mano blanda, por así decirlo, entre comillas, del imperio, y en todo caso el brazo gubernamental destinado a crear lazos de fraternidad y colaboración con otros países. ¿Qué significa que se esté desmantelando y que se esté hablando de despedir ya a miles de empleados, dejando apenas entre 290 y 300 empleados en total para todas las misiones que tienen alrededor del mundo? Y que ya se ha dicho que va a ser prácticamente imposible que siga operando de la manera que lo ha venido haciendo o que siga operando, punto. No se sabe qué va a pasar con USAID. Y por otro lado está la reciente propuesta hecha por el presidente Trump, de que Estados Unidos tome posesión de Gaza para convertirla, y aquí lo cito textualmente, en la Riviera del Medio Oriente. Además, Trump dijo que a todas las personas con las que había hablado, les había encantado la idea de que Estados Unidos sea dueña de ese pedazo de tierra. Lo estoy citando aquí, que iba a desarrollar y a crear miles de empleos con algo que sería, nuevamente citándolo, magnífico. La realidad es que a todas las personas no les encantó la idea, más bien les pareció terrible, porque además esa idea incluía desplazar a millones de palestinos de su tierra, con la idea de que, según Trump, los absorbieran países como Egipto o Jordania. La propuesta, que en realidad yo creo que era de esperar, fue rechazada de modo inmediato, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Esto es salvo por Israel y ciertos personajes de la ultraderecha mundial. Esta no es la única iniciativa de Trump que ha sido rechazada, valga decir, ya que, como indica Wallman, muchas de sus acciones son inconstitucionales. Varias ya fueron frenadas por el Poder Judicial, por distintos jueces, y se espera que más corran la misma suerte. Inmediatamente ha surgido de alguna manera el brazo judicial, institucional, para frenar las órdenes presidenciales, las órdenes ejecutivas que van en contra de la Constitución o los estatutos en Estados Unidos. Para comenzar, no es potestad de los presidentes estadounidenses decidir sobre el gasto público, ni modificar unilateralmente la Constitución. En ambos casos, eso le compete al Congreso del país. En cuanto al tema de Gaza, la propuesta de Trump ha sido catalogada como una violación al derecho internacional, por lo que hubo un intento inmediato de altos funcionarios de su administración de suavizar o reacomodar lo dicho por el presidente. Pero el daño ya estaba hecho. Más allá de socavar décadas de diplomacia internacional, las palabras de Trump han complicado severamente el frágil alto al fuego entre Israel y Hamás. Colocaron a Egipto y Jordania además en una posición imposible
al sugerir que debían acoger a los palestinos desplazados. Y algunos incluso han dicho que amenaza las, vamos a decirle, ambiciones, las esperanzas, los deseos de Estados Unidos de que Israel y Arabia Saudita, que es otro país que fue mencionado, vayan a normalizarse. Es decir, lo que dijo Trump no solamente causó un shock en la comunidad mundial, causó rechazo dentro del mismo Estados Unidos, sino que incluso puso en juego o puso en peligro los intereses diplomáticos mundiales por los cuales Estados Unidos ha estado trabajando por décadas y que es precisamente, es más, fortalecer a Israel asegurando que tenga mejores relaciones con sus vecinos en la región del Medio Oriente. Por todo esto, cuesta creer que un multimillonario como Donald Trump simplemente haya metido la pata por un momento desmedido y, vamos a decir, espontáneo de entusiasmo. No se explica que una persona que ha logrado hacer crecer su fortuna como lo ha hecho, que se conoce como un líder sagaz, haya simplemente tenido un desliz. Vale recordar que el presidente Trump y su familia tienen intereses económicos millonarios en el Medio Oriente, precisamente en proyectos inmobiliarios. Y que la idea de desplazar a los palestinos de Gaza y desarrollar la región como un proyecto inmobiliario no es original, ya que fue compartida el año pasado por su yerno Jared Kushner en un evento en la Universidad de Harvard. Ahora, eso obviamente despierta suspicacias. Suspicacias que, creo yo, fueron materializadas, expresadas en uno de los comentarios más lúcidos, creo, al respecto, que vinieron de un joven palestino-americano, quien dijo que la propuesta le ha hecho reflexionar con tristeza que cuando tenga hijos, estos nunca conocerán Gaza, sino las villas de Trump. Y es que precisamente el que haya visto, además, territorio de otros como un proyecto inmobiliario, inmediatamente ha levantado voces de alerta. Pero si la mayoría de iniciativas del presidente Trump tienen patas cortas, precisamente por problemas legales y de constitucionalidad, su ex crítico y aliado Elon Musk no está perdiendo el tiempo en sus esfuerzos por desmantelar el aparato gubernamental estadounidense. Es más, por acceder a información confidencial de ciudadanos de Estados Unidos, que ya se ha dicho, le dan una ventaja comercial frente a su competencia. Y que nunca antes se había visto ese nivel de conflicto de interés. Porque Elon Musk no ha dejado sus intereses comerciales para asumir este departamento recientemente creado de eficiencia gubernamental dentro del gobierno de Estados Unidos, sino que ha mantenido ambos. Y en ese sentido hay un serio cuestionamiento en torno a qué significa el que tenga acceso a no solamente la información personal de los ciudadanos de Estados Unidos, sino sus compras, sus gastos, sus gustos, etcétera, al nivel al que potencialmente, porque lo ha frenado un juez, al que potencialmente podría tener. Su objetivo final, el objetivo final de Musk todavía no está claro, pero ¿por dónde comenzó? ¿Qué es lo que ha comenzado a atacar? Y eso nos puede dar un poco en todo caso nos puede dar qué pensar. Por un lado ha comenzado por la educación y la justicia, dos pilares de los derechos ciudadanos. Recordemos que sin gobierno, los ciudadanos de a pie quedamos en tierra de nadie. Sin herramientas para defender nuestros derechos, nos convertimos o estamos en una jungla social donde el que gana es el más poderoso.
sin asegurarnos, en este caso lo que se quiere supuestamente es desaparecer el Departamento de Educación y que sea cada estado el que decida qué se enseña en los colegios. Esto, para comenzar, ya lo decide cada estado, no lo decide el Departamento de Educación, y sin embargo, el Departamento de Educación sí puede poner varas mínimas de educación colectiva de la nación. ¿Qué significa esto? Que si es que no hay esa mínima exigencia de educación, podemos encontrar estados estadounidenses, ¿no?, en Estados Unidos, que tengan una disparidad abismal con otros. Y cuanto menos educada la ciudadanía, menos exigente es ese electorado. La educación es una de las herramientas más importantes que tenemos para ejercer nuestros derechos en una democracia. Por eso, precisamente, es que en gobiernos totalitarios, en gobiernos opresivos, lo primero que se hace es se manejan las narrativas en los colegios. Se forma a los alumnos para que no cuestionen. La educación, el conocimiento y el acceso a la información, y ahí también entra la prensa, son vitales para un ciudadano empoderado. En todo caso, yo no quiero vivir así, no quiero vivir en una jungla donde gane el más poderoso. Creo que todos tenemos derecho a una vida con dignidad y con oportunidades. Describiré cómo veo esta situación, y para eso voy a usar la siguiente analogía. Trump para mí es casi como un piromaníaco político que va encendiendo pequeños fuegos alrededor de una casa con un cerillo, un fósforo, mientras los residentes de la casa lo persiguen, lo corretean con un extinguidor, tratando de ir apagando estos pequeños incendios uno a la vez. Mientras que Musk sería como la persona que en medio del caos aprovecha para quemar la casa entera desde sus cimientos y con una antorcha. Aquellos que han presenciado la relación entre los dos hombres dicen que la conocida versión de Trump, por los detalles, generalmente hay muchos relatos, muchas personas han contado anecdóticamente que Trump no tiene paciencia para que detallen los planes, sino que más bien quiere que le den el panorama, la vista panorámica. No quiere saber exactamente qué se va a hacer ni cómo se va a hacer, en la mayoría de casos, a menos que sea algo que le interesa mucho. Y por eso es que algunos han dicho, viendo esta dinámica entre Trump y Musk, que ese espacio que deja Trump al no preguntarle detalles a Musk de qué cosa va a hacer y cómo va a implementar los planes que tiene, le han dejado un espacio para simplemente ejecutar un plan que nadie tiene en claro de qué se trata. No se sabe cuál es el fin que tiene Musk en esta nueva, vamos a llamarlo casi empresa gubernamental en la que ha decidido lanzarse. En todo caso, pensando en ambos, lo que me viene a mente con todo esto es la fábula del zorro y el escorpión. Para los que no lo conocen, un zorro y un escorpión se encuentran a la orilla de un río y el escorpión, sabiendo que le es imposible cruzar solo, le pide al zorro que le permita cruzar sobre su espalda. A lo que el zorro se niega diciéndole que de ninguna manera, porque lo va a picar. Sin embargo, el escorpión le dice que picarlo sería un suicidio y logra convencerlo. Entonces las cosas van bien, el escorpión se sube sobre el lomo del zorro y van hasta que llegan a la mitad del camino. Y el escorpión, incapaz de contenerse, pica al zorro. ¿Qué hiciste?, le dice el zorro. Vamos a morir. A lo que el escorpión le responde: lo siento, está en mi naturaleza. Vale preguntarse en este caso, ¿quién juega
el papel del escorpión, quién es el zorro y quiénes son las pulgas del zorro en este juego de ambición política. En particular, ¿qué papel jugarán los congresistas estadounidenses sin importar a qué partido pertenecen? Si bien los jueces han sido rápidos en actuar contra órdenes ejecutivas que van en contra de la Constitución, han habido jueces que inmediatamente, un juez de Maryland, un juez de Seattle, de distintas ciudades, inmediatamente han frenado ciertas órdenes ejecutivas precisamente por ser inconstitucionales. El Congreso más bien se ha destacado por el silencio y la inacción, aun cuando lo que se está afectando muchas veces, como en el caso del presupuesto o de desmantelar USAID, se está yendo en contra de su propio poder. Por ejemplo, USAID fue creado por el Congreso. Solo el Congreso debería tener la potestad de desmantelarlo, de anularlo, de eliminarlo. Y sin embargo, hasta ahora, este Congreso, manejado tanto a nivel del Senado como de los representantes por el Partido Republicano, el partido del presidente Donald Trump, no se ha pronunciado con alarma en torno a lo que está ocurriendo. Una reacción rápida en torno a órdenes ejecutivas que están afectando, en todo caso, directamente los poderes legislativos, los poderes del Congreso. Lo que sí ha habido son muchísimas marchas multitudinarias de la población en distintas ciudades del país. Pero eso, desafortunadamente, en un Estados Unidos que viene estando dividida casi en un 50% entre demócratas y republicanos, entre lo que se dice el pensamiento progresista o woke y yo diría una contraola conservadora que ha arrasado con mucha parte, sobre todo el interior del centro del país, no va a tener mucho efecto. Sí es importante participar. La pregunta es ¿cómo participamos? Creo que sería prudente que en todo caso se recuerde la naturaleza del escorpión. Bueno, para cerrar esta exploración, vuelvo al artículo de Waldman, quien incluye una cita del comentarista político de MSNBC, Chris Hayes, quien recientemente dijo que nos encontramos entre el relámpago y el trueno. No sé si ustedes hayan podido experimentar lo que es el relámpago y el trueno, pero generalmente lo primero que vemos es el relámpago, porque la luz viaja más rápido que el sonido, y de ahí es que escuchamos el trueno y sentimos la tierra temblar. Y a eso se refería un poco Hayes, este periodista, refiriéndose a un espacio donde el drama, el tumulto, el desconcierto e incertidumbre son solo un síntoma inicial. Tarde o temprano, nos dice Waldman, descubriremos cuántas personas realmente se preocupan por el Estado de Derecho en Estados Unidos, en este país. No dejemos que el descubrimiento sea demasiado tarde. Si bien de repente las protestas, yo diría, son importantes, las marchas son importantes, pero también vale llamar a aquellas personas por las que votamos, a aquellas personas que elegimos, recordarles cuál es su obligación, cuál es su responsabilidad a la hora de defender a las instituciones del país y sobre todo fijarnos en por quién vamos a votar en las siguientes elecciones y por qué no participar activamente en ellas, tanto a nivel local como a nivel regional e incluso a nivel nacional. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestra exploración de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden darnos un like, seguirnos por redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y bueno, nos vemos pronto.